Bona tarda, benvinguts, bienvenidos a la Casa de la Arquitectura. Agradecer a todos los que estáis con nosotros y sobre todo agradecer al comisario de la exposición, a Pedro Lorenzo, de la exposición Con Sin Techos, y a Humberto también por acompañarnos en esta presentación de la obra de González Lobo, que de alguna manera está aquí representado con su trabajo en la propia exposición. Yo solo quería hacer una breve bienvenida, pero sobre todo también para enlazar con otros actos. El lunes pasado hacíamos un acto un poco en preparación del World Urban Forum que se está preparando para Medellín y que en concreto, a través de un hábitat, se está planteando de hacer una construcción de una bóveda con cerámica, un poco reinterpretando la obra de Guastavino, pero que no deja de ser un trabajo que se está intentando propiciar mucho como una respuesta que podemos dar los arquitectos a poder solucionar con bajo coste lo que es la solución del hábitat. Básicamente, decir que la obra de Guastavino ha sido más que trabajada y reinterpretada, por lo que hoy se va a explicar aquí, y creo que desde México especialmente hay una gran trayectoria de bastantes arquitectos que han trabajado en esta línea, que creo que es importante darles visibilidad para que no solo nos quedemos en esta imagen de Guastavino, que realmente fue pionero, ¿no?, pero que también hay muchos arquitectos detrás que han trabajado y que siguen trabajando en dar respuesta con bajo coste a la gran necesidad que tenemos de vivienda y de toda nuestra población en el planeta en general. Básicamente agradecer a todos los que estáis y paso la palabra a Pedro para que haga la presentación del ponente. Muchas gracias, Sandra. No, yo quería comentar 3 puntos en los cuales creo que tiene importancia la conferencia de Humberto. El primer punto es que se hace, como dice Sandra, en el marco de la exposición Con o Sin Techo, la que podéis ver fuera. La exposición tiene tiene muchos puntos para ser observada, pero para lo que vamos a ver, entiendo, en la conferencia habría 3 o 4 puntos importantes. Primero es la importancia que tiene para la arquitectura la manera de alojar dignamente a las poblaciones del mundo, tanto en nuestra cultura o en nuestra realidad socioeconómica como en otras realidades socioeconómicas del mundo. Esa importancia de que es prioritario dentro del ámbito de arquitectura el alojamiento de las poblaciones. El segundo es que ser conscientes como arquitectos de que el 60% de la población mundial, más del 60% de la población mundial, autogestiona o autorrealiza su propio hábitat, sin el apoyo de nadie más, ni políticos, ni técnicos, ni nada. Hacen su propio hábitat más del 60% de las poblaciones. Que alojarse para estas poblaciones no es meterse en un edificio construido, no es hacer un objeto y meterse dentro de ellos, sino que es un proceso muy largo en el cual poco a poco la gente va alojándose y habitando continuamente. Hacer una vivienda para estas poblaciones, que las tenemos también nosotros, aquí dentro de nosotros, con distintas proporciones, puede suponer de una acción de 15 a 20 años, en continuo habitar y construir. Y hacer ciudad, hacer un barrio, pueden ser 30, 40 años, en continuo habitar y construir. Es decir, no se proyecta, se construye, se habita. Es muy distinto. Y que los técnicos dentro de estos procesos, la clave de un técnico es ser consciente de que la manera de ayudar no es imponer una manera de hacer, sino acompañar a las poblaciones en el proceso. Entonces paso al segundo punto. Esto es lo que puede contarnos la exposición, si la vemos, una de las facetas que nos puede contar. El segundo punto que coincide con la conferencia de hoy es Carlos González Lobo. Carlos González Lobo es un arquitecto consciente de lo que acabo de contar. Es absolutamente consciente. Yo supongo que coincido con Carlos desde los años finales de los 90.
tenemos una relación. Formaría parte Carlos González Lobo de lo que llamamos a los viviendistas, una serie de locos, de unos 100 locos que más o menos están relacionados en el mundo en este campo, y dentro de ello de los próceres, o sea, de la gente que va por delante aportando. México tiene dos aportaciones extraordinarias, que es Enrique Ortiz, el presidente presidente del GIC, de la Coalición Internacional para el Hábitat, y Carlos González Lobo. Hay muchos más mexicanos, muchos más. O sea, podría dar ahora 15 nombres de gente totalmente inquieta y consciente en estos temas. Pero Carlos es uno de ellos. Y Carlos es uno de ellos, digo además porque es importantísimo, es un excelente arquitecto. Porque claro, cuando hablamos en estos temas, dice, bueno, a ver quién hace estas cosas para pobres. No. Lo que tienen que ser son maravillosos y excelentes arquitectos. Y Carlos es un excelente arquitecto. Y es un excelente arquitecto que aporta tecnologías propias, maneras de hacer, técnicas de gestión, etcétera. Extraordinariamente interesante. Es fantástico, Carlos. Y entonces me gusta muchísimo que este es el tercer punto, que Humberto, que ha hecho su tesis sobre Carlos González Lobo, que nos conocemos ahora 12 o 14 años, que Humberto, que podemos definir como otro arquitecto consciente, absolutamente consciente, haya hecho su tesis sobre Carlos, lo cual es muy significativo, y que además sea Humberto un puente intelectual entre esa realidad latinoamericana y mexicana y la realidad europea, precisamente para que Europa aprenda, no para que Europa crea que sabe resolver, sino para que Europa aprenda en estos campos y pueda aplicar. Humberto, además, yo creo que tiene una trayectoria larga profesional y tiene una trayectoria larga de divulgación, de publicación, de conferencias, de charlas. Entonces yo estoy deseando oírte. Nada más. Sí, vale. Bueno, vaig començar una mica en català, la primera part, per agrair l'oportunitat del Col·legi d'Arquitectes de poder estar aquí ara, davant de vostès, presentant aquesta possibilitat o una altra manera de fer les coses, i sobretot per poder fer-lo en el marc de l'exposició de Cono sin Techo, que, como bien ha dicho Pedro Lorenzo, es una manera molt important de veure com la gent també fa coses i els tècnics també podem obrir una mica l'abanic de com hem de mirar el món, no? Vull agrair especialment a la Sandra i a la Gemma l'oportunitat y al Pedro Lorenzo por abrir senderos de posibilidades. Bueno, la conferencia la he llamado Arquitectura apropiada y apropiable y veremos un poco... cuando yo decidí hacer mi tesis doctoral sobre Carlos González Lobo, la primera cuestión fue que cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura y él era mi profesor, yo estaba en el taller José Revueltas, que la Facultad de Arquitectura en ese momento estaba dividida en pequeños talleres como si fueran pequeños despachos de arquitectos, con cada taller tenía una línea de cómo hacer las cosas. Y entonces en este taller de González Lobo todo era un poco hablar de la vivienda social, de la problemática urbanística en Ciudad de México, en Latinoamérica en general. Entonces era el taller José Revueltas, que es un filósofo intelectual mexicano de los años 60, y nos conocían como el taller José Bóvedas, porque claro, todos los alumnos al final apropiábamos las técnicas de González Lobo y las aplicábamos a nuestros proyectos, ¿no? Y entonces nace mi idea de saber por qué Carlos González Lobo llegó a hacer estos sistemas constructivos de bóvedas. Entonces yo lo que les quiero ofrecer aquí es primero una parte muy concreta al principio de un posicionamiento personal de mi manera de cómo mirar el mundo y cómo mirar lo que es la arquitectura hoy y por qué llegué a investigar estas cosas. Y después quiero hacer como una semblanza histórica, una historiografía, que en Latinoamérica está muy perdido todo esto, para entender
cronológicamente cómo Carlos González Lobo llega a estas soluciones que él aporta. Así que, pues comenzamos. Yo creo que hoy en día estamos ante la urgencia no solo de otra arquitectura, sino de otra visión del mundo. Yo pongo el punto en el año 87, fue cuando se inauguró el Museo Guggenheim Bilbao, que a partir de ahí es como un hito en la historia de la arquitectura, y a partir de ahí hemos venido como esnovizando lo que es el hacer arquitectura y por qué se hace, con qué finalidad. Porque hoy en día yo creo que como hay cerca de 5.000 millones de habitantes que viven en condiciones de pobreza y marginados de los planes sociales, o sea, ¿qué es lo que dice Pedro? Que el 60% del mundo se crea su propio hábitat, pero yo estoy convencido que estamos hablando casi de un 83, entre un 80 o 70% de la población mundial que vive excluida de todo, excluida de la arquitectura, excluida de los planes de desarrollo, de los planes urbanísticos, y la crisis esta financiera que atravesamos hoy en día nos ha hecho como ahora en Europa también empezar a mirar, o sea, como que a dolerte las costillas, ¿no? Porque antes era como que todo pasaba lejos, que ya me ha pasado al presentar conferencias sobre estos temas en Barcelona, que me acaban llamando así como un poco extravagante o loco, ¿no? Porque dicen que el problema es allá lejos, como Susanita de Mafalda, que lee el periódico y lo tira, ¿no? Diciendo, el mundo queda lejos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar en este siglo XXI, que ya va bastante avanzado, empezar a intentar hablar de nuevas filosofías del decrecimiento, de la paralización, de enfocarse hacia qué tenemos que hacer. Tenemos que seguir construyendo hábitats nuevos, tenemos que rehabilitar, no sé, creo que es como empezar a pensar formas nuevas. Yo creo que sí que tenemos unas condiciones de una arquitectura de urgencia, porque lo que yo llamo el tipo de arquitectura que se ha hecho hasta hoy va muy ligada al sistema neoliberal, que yo lo recuerdo en México en el año 1988, fue cuando llegó Carlos Salinas de Gortari al poder, con un fraude electoral en el gobierno del PRI, y ahí empezó como una manera diferente, o sea, fueron como los tecnócratas, o sea, los técnicos. Antes había una cuestión política, el político se ocupaba de ciertas cosas y le dieron poder a los economistas. Entonces llegó un punto desde la Margaret Thatcher y Ronald Reagan en que el mundo dio como un giro y lo político y lo social empezó a ser también rentable, empezamos a sacarle rentabilidad a todo, ¿no? Hoy en día la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, afirma que 4 de cada 5 construcciones que se realizan en este momento no cuentan con la participación del técnico porque la gente no lo puede pagar. Y son estos barrios, aquí vemos barrios de Venezuela, en Caracas, y alguna imagen de México. Teolinda Bolívar, que es una urbanista venezolana, ella afirma que el mayor productor de vivienda en América Latina en el siglo XX ha sido la propia gente en autoconstrucción. Yo creo que tenemos que replantearnos y con claridad decir y posicionarnos y decir que somos una alternativa o buscarnos alternativas a este capitalismo enajenante que vivimos, y que debemos empezar a concebir también el derecho a la ciudad como una demanda popular internacional para todo el planeta, porque estamos ahora muy conscientes o intentando buscar oportunidades en Dubái o en sitios que siguen haciendo lo mismo que aquí no ha servido de hacer. Y sin embargo, gente como la que vemos en la imagen sigue necesitando de otra manera de pensar y otra manera de hacer las cosas. Las desigualdades entre el norte y el sur se agudizan de manera brutal y son, como dice Julián Salas, de una manera exponencial. Llegó un momento hasta el año 2000 que para arribar a los 6.000 millones de habitantes de la Tierra tardamos hasta el año 2000, pero hasta el 2010 ahora somos 7.000 millones. En 10 años hemos crecido en la población mundial, o sea, lo que no se había crecido antes, pero no se han acercado tampoco ni recursos, o sea, se sigue priorizando la banalidad sobre la necesidad. Y quería dejar claro que esto antes parecía como una cosa muy lejana de Europa, pero ahora nos toca de cerca. Ahora tenemos un problema en España en concreto muy, muy grave, que es un problema global de Europa, de una manera de cómo queremos enfrentar o qué queremos ser en el mundo. Entonces creo que es una buena oportunidad para replantearnos cosas.
Hace poco salió una estadística que hablaba de que el 1% más rico de la población del mundo tenía 110 billones de dólares, que equivalía a 65 veces la riqueza total de la mitad inferior de la población del planeta, lo que es un poco... Y que las 85 personas más ricas del mundo tienen la fortuna equivalente a todas las posiciones de la mitad de la población más pobre del planeta. O sea que estamos hablando de que 85 personas poseen la riqueza de casi 3.500 millones de habitantes en la Tierra. Con lo cual, yo creo que necesitamos, por eso yo lo llamo, y retomando un poco el discurso de González Lobo, arquitectura apropiada, necesitamos de una buena arquitectura apropiada, de un urbanismo que dialogue con la gente, de una buena crítica que además de criticar o ver las partes malas del mundo, también proponga decir, mira, pues aparte de lo que se hace, hay gente que está haciendo cosas y podemos ir en ese terreno. Otro tipo de tecnología diferente, en este caso totalmente para el hábitat en América Latina, tiene que ser apropiable, una tecnología que la gente que la construya la pueda aprender y la pueda esparcir, para que todos estos millones de pobres y empobrecidos de la Tierra pues puedan tener una oportunidad de ser en el mundo, ¿no? Yo creo que los arquitectos hoy en día tenemos mucho que decir, porque hasta hoy solamente nos han vendido lo que es lo que dieron a llamar la gran escala, que venían técnicos latinoamericanos, sobre todo de Europa, a formarse, pero no aportar lo que ellos traían como su background personal, sino simplemente aprender lo que aquí había y luego irlo a repetir a Latinoamérica. Y yo creo que hoy en día la pobreza es una cosa muy terrible, porque yo creo que si no paramos nos detenemos un poco a reflexionar sobre qué queremos ser como arquitectos, qué queremos ser como profesionales, esta pobreza de la que hoy hay puede crecer de una manera brutal en los próximos 10 o 12 años. Si seguimos importando modelos caducos que no funcionan en vez de aprender nuevas técnicas, creo que tenemos las de perder. Este planteamiento yo lo empiezo a partir de esta diapositiva, que tenemos lo que es la realidad, y tenemos por una parte la cuestión social, económica y política, gente que es el 60% de la población pobre de Latinoamérica en concreto, que va haciendo ciudad y va haciendo su construcción o su propio hábitat en autoconstrucción, que necesita nuevas tecnologías para crear un hábitat adecuado. Y entonces por otro lado estamos nosotros como técnicos que podemos proponer alternativas arquitectónicas, nuevas tecnologías, apoyar de una manera constructiva y técnica a la gente que no tiene recursos, con lo cual podemos fusionar entre la necesidad y la posibilidad y proponer una arquitectura apropiada, donde se incluya también a la población pobre, que es este esquema. Entonces, a partir de este preámbulo, de esta realidad, vamos un poco a desvelar un poco la trayectoria cronológica sobre la obra de González Lobo. Lo que sí creo importante, y fue uno de los objetivos de mi primera investigación, era como sentar unas bases sólidas sobre las cuales los arquitectos partimos siempre de hacer cosas. O sea, siempre es bueno copiar o saber que alguien ha hecho algo bueno y mejorarlo, ¿no? Y entonces estas cronologías normalmente, sobre cuando se hablan de las biografías de los arquitectos, hablan sobre la obra, pero no se habla en el contexto en el que se desarrolla y por qué se llega a estas soluciones. Carlos González Lobo, México es el punto de partida hacia Latinoamérica. González Lobo proviene de una familia de investigadores y creadores bastante considerable y bastante importante en la historia reciente de México, bueno, del siglo pasado. Sus tíos Jorge González Camarena, que es el de la izquierda, y Guillermo González Camarena. Jorge González Camarena es pintor, muralista, está relacionado con Diego Rivera y Juan O'Gorman, Frida Kahlo, es de esa época. Es como la primera referencia sobre la cual González Lobo empieza a tomar una relación directa sobre la necesidad del país. Su padre también, Carlos González Lobo, era un técnico que intentaba hacer llegar la salubridad pública a la reciente población surgida de la Revolución Mexicana, que carecía de todo. Pero con el tío Jorge, González Lobo empieza a concebir una manera distinta de mirar el país desde la óptica de la recién nacida Revolución Mexicana,
En aquella época que México, todos los intelectuales europeos que huían del nazismo, muchos fueron a parar a Ciudad de México, con lo que era una riqueza cultural bastante importante. El contacto que tuvo González Lobo con Juan O'Gorman, por ejemplo, primero fue desde la pintura con el tío Jorge, que hay un mural muy bonito en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, que González Lobo, siendo niño, ayudó a su tío a pintar aquel mural, y ahí fue que conoció a Juan O'Gorman, primero como pintor, ¿no? Y su tío Guillermo González Camarena es un investigador bastante refutado en México, que fue el inventor de la televisión a color, que de hecho hoy en México el canal 5 de la televisión mexicana es XHGC, y el GC es de González Camarena, que es el inventor de la televisión a colores. Entonces, cuando Carlos González Lobo comienza a proyectar arquitectura, siempre tiene en la cabeza todo este background de lo mexicano, de los tacos, de irse con el tío a ver, a conocer gente que después profesionalmente fue referentes suyos, pero cuando el tío lo llevaba, el padre lo llevaba a cobrar cosas iba al edificio Marsella, que está en la colonia Roma, y él le gustaba aquel edificio de colores, pero claro, siendo niño no sabía de quién era, y después supo que era de Antonio Pastrana. O sea, que me refiero que esto ya es una cuestión de un legado cultural familiar bastante importante. Antonio Pastrana es un arquitecto veracruzano, fue un arquitecto veracruzano, para mí, de lo más revolucionario que se hizo en el México del siglo XX. México se conoce por Luis Barragán, sobre todo por el tipo de arquitectura de colores y el colorido mexicano, ¿no?, de la obra de Luis Barragán, pero realmente si nos remontamos un poco más allá, el primero que empieza con estas técnicas de hacer llegar la arquitectura a la población pobre, de trabajar con la ciudadanía, es Antonio Pastrana. Fue profesor de Carlos González Lobo en la Escuela de Arquitectura. Carlos González Lobo tuvo de profesor de proyectos bueno, perdón, ahora no recuerdo el nombre. O sea, el primer año de proyectos suspendió brutalmente. O sea, fue una cuestión que el tipo lo suspendieron. Y entonces en el taller donde daba clases Antonio Pastrana había un letrero que ponía "se acepta cascajo", que en México es como la runa, ¿no?, que llaman aquí. Y entonces él fue a parar, porque además, claro, había como proyectos con muchos colorines y algo parecido a lo que él había visto de antes, y llegó con este señor que empezó a hablar de cuestiones sociales, de la vivienda obrera. O sea, entonces aquí empezó a tener este primer contacto con las realidades mexicanas. Una de las obras más importantes que hizo Antonio Pastrana, que quedó en proyecto, fue este proyecto para el casino y gimnasio de los baños de la ciudad universitaria, que esto está hecho en los años 50. Y aquí ya podemos empezar a ver, de la primera diapositiva de la presentación, la iglesia de González Lobo, aquí empiezan a aparecer estos cascarones de hormigón armado, que ya, ¿sabes?, son como una manera diferente de presentar la plástica para resolver una necesidad. Antonio Pastrana ejerció realmente con maestría el funcionalismo en México, en ese funcionalismo radical de Juan O'Gorman también, que privaba la necesidad sobre la forma. Lo malo es que quedan muy pocos edificios de Antonio Pastrana, pero realmente todos los coloridos y tal que después vemos en la obra de Luis Barragán empiezan en Antonio Pastrana, y empieza a ser la primera referencia de González Lobo. Otra referencia importante para después entender lo que él hace es Juan O'Gorman. Juan O'Gorman para mí fue pintor y arquitecto, y es uno de los principales pensadores y artistas del México del siglo XX, de origen irlandés. González Lobo fue el que conoció cuando estaba haciendo el mural de Bellas Artes con su tío Jorge en el Palacio de las Bellas Artes. Y Juan O'Gorman aplicó los principios del funcionalismo europeo y las teorías de Le Corbusier en México de una manera radical. O sea, él era no tenía medias tintas, este hombre y así murió y fue muy amigo de Diego Rivera y Frida Kahlo, y en ese momento, en 1929, le permitió Diego Rivera hacer este edificio, que es el estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel, que San Ángel ahora forma parte de la Ciudad de México, pero en su momento era como un pueblo muy tradicional. Entonces cuando se inauguró este edificio, de hecho después hubo que rescatarlo porque quedó abandonado después de que lo dejaran Diego y Frida Kahlo,
Después se rescató como Patrimonio de la Humanidad, me parece que es ahora, y Patrimonio Nacional. O sea que aquí vemos ya que si es como comparar el pabellón de Mies van der Rohe en el contexto en que se desarrolló en Barcelona, que es una cuestión totalmente rompedora con lo que se hacía en México en esa época. Y con este radicalismo radical, Juan O'Gorman construyó todas las escuelas de la Ciudad de México con $1 millón de pesos de la época, en 1932. Es importante el dato de $1 millón de pesos porque con el gobierno normal de la ciudad se había hecho una sola escuela por ese mismo precio. Entonces Juan O'Gorman, aplicando la cuestión del funcionalismo, la modulación para poder repetir, que sea más barata la construcción, pues construyó todas las escuelas del Distrito Federal. Quedan algunas en pie, solo que están muy deterioradas, pero la modulación, por ejemplo, usar estas tuberías de drenaje, por ejemplo, para ventilaciones, en algunas solamente hacía un pequeño salón, en algunas era hacer la escuela entera, en algunas rehabilitar los baños, pero dejó como en segundo plano el objetivo artístico para poder cumplir con el objetivo que era llevar las aulas a los niños mexicanos de la posrevolución. Otro arquitecto muy importante en la obra de González Lobo es Juan Legarreta, que murió muy joven en un accidente de coche. También es heredero en México de los principios del CIAM de 1929. Fue un arquitecto entusiasta que planificó y proyectó la vivienda obrera. De hecho, su tesis profesional para titularse de arquitecto fue esta casa, que ganó el premio de la vivienda obrera mínima en México en 1930. Con dinero familiar pudo conseguir construirla y hoy en día pudimos encontrarla, que ya fue bastante complicado. Y bueno, esto es lo que queda hoy, por eso que hablo que la historicidad de la arquitectura en México está muy deteriorado, toda la historia de la arquitectura. Ahora eso era, porque esta foto es del año 2002 o 2003, era un local que en México le llaman vulcanizadora, que es un sitio donde tú vas con las ruedas pinchadas y te cambian la rueda y te hacen, ¿sabes? Que normalmente esta gente son los que hacen los agujeros en las calles para que tú tengas que acudir a ellos a cambiar las ruedas de los coches. En 1932, Juan Legarreta ganó el concurso para el Muestreo de la Construcción Moderna sobre la Casa Obrera Mínima y creó esta tipología de vivienda que, si lo vemos en perspectiva, es bastante importante. Tenía bastantes consideraciones. Una, daba prioridad a la jefa de la familia, que siempre ha sido la mujer. Entonces centralizaba las funcionalidades de la cocina con el lavadero, pero también consiguió una flexibilización en el espacio que normalmente en México todavía hoy, en aquella época, lo que te ofrecían era un cuarto redondo, que llamaban. Era una habitación grande que, si tenías suerte, la podías subdividir con colchas o mantas, y toda la familia, el núcleo familiar, estaban habitando todos en una misma habitación, en un mismo habitáculo. Entonces el que propuso un poco disgregar el uso de la vivienda con esta estancia, con algunas especies de alcobas, que aunque podías poner pequeñas persianas, pero ya tenías un poco más de intimidad, sobre todo en la alcoba familiar, en la alcoba matrimonial, que ya tenía el baño separado, tenía ya la alcoba separada también, y luego tenía una pequeña terraza donde, que ahora puede ser un concepto un poco vano, ¿no? Pero claro, cuando ya tu hija se hacía un poco mayor y venía el novio a visitarla, tú como madre pues tenías que tenerla un poco controlada. Después salía a la terraza y la madre, que era el núcleo familiar, el centro de la vivienda, pues podía tener un poco de control incluso de la niña en la terraza con el novio y estas cosas, ¿no? Juan Legarreta pues fue un comprometido con la práctica social de la arquitectura en México y proyectó bastante vivienda, de la cual todavía podemos encontrar algunos resquicios en Ciudad de México. Juan Segura es otro arquitecto. En México fue el promotor y el Art Nouveau México, que era el Art Deco, se llamaba en México. Él era más enmarcado en el campo, más que social, que también, pero él trabajaba más para inversiones privadas que le pedían hacer edificios, y él los hacía con una calidad arquitectónica bastante interesante. Entonces, tiene dos edificios muy importantes, que son el edificio Isabel, que está en la Avenida Revolución, en la Ciudad de México,
en 1929, que creó una nueva tipología mixta de cómo crear vivienda, con comercios, con casas pareadas, con casas solas. Hoy todavía está bastante funcional, son edificios, viviendas muy bien conservadas y bastante caras de alquiler. Y lo complementó con este otro edificio, que es el edificio Ermita, que se creó en el año 1930. La particularidad de este edificio es que este mismo programa de funcionalidades de este edificio fue lo que después hizo Le Corbusier con el edificio Marsella en Francia. De hecho, el primer cine sonoro de la Ciudad de México está en este edificio, que todavía el cine funciona. Se hizo en el año 1930. Contaba con un gran patio interior, como vemos aquí, donde estaban adosadas las viviendas, y toda la parte de abajo era parte comercial. Traigo a colación estas dos fotografías que no tienen nada que ver con el edificio Ermita y el edificio Isabel. Es una vecindad en el centro de la Ciudad de México. Y lo traigo porque esta también es vivienda hecha por Juan Segura. Y la anécdota que hay de este edificio es que cuando hubo el terremoto del año 85 en Ciudad de México, Juan Segura ya era un hombre muy mayor, pero entonces él recorrió todos sus edificios, o sea, pidió a sus hijas que lo llevaran en coche, que fue un poco una temeridad porque ella era un hombre muy mayor, y él fue revisando edificio por edificio que todos resistieran el terremoto y tal. Entonces fue muy significativo cuando fue a ver estos edificios de vecindades, que en principio no tienen la relevancia de un edificio como el Isabel, porque es para otro tipo de usuarios, pero me refiero que ahí está lo que después González Lobo se va a fijar en ellos, ¿no? De México partimos hacia Latinoamérica, y el primero que llega es el arquitecto argentino Claudio Caveri, que ha muerto recientemente, que ha sido uno de los principales teóricos de América Latina, que empezó realmente construyendo con un poco la tendencia funcionalista y le corbusieriana europea, hasta que se dio cuenta que por ahí su obra no tenía como demasiado sentido. Y él lo comentaba, que había hecho una vivienda toda de cristal, como hacían en Europa, y se dio cuenta que cuando quería besar a su mujer no podía, porque lo miraban todos, ¿no? Entonces, como que comenzó a pensar cuál era la necesidad realmente de la Argentina y qué podía hacer él como arquitecto. Y en 1958 fundó la Comunidad Tierra, que es donde todavía él daba clases en la escuela primaria de esta comunidad, que es donde él murió, que es el hombre del bastón, es Claudio Caveri, está poco antes de morir. Entonces, la importancia de Claudio Caveri en esta trayectoria es el uso del metal desplegado para hacer estas cubiertas, que él las estaba haciendo en Argentina con una tipología y en México de manera paralela. Ya Carlos González Lobo también empezaba a inventarse formas utilizando el metal desplegado como una herramienta que podía ser bastante viable para después llegar a la vivienda social. Otro referente importante en la obra de González Lobo es Rogelio Salmona, no tanto como la obra o el tamaño de la obra de Rogelio Salmona, que Rogelio Salmona nació en Francia, trabajó en el despacho de Le Corbusier durante mucho tiempo, empezó tarde a construir en Colombia, porque él estuvo mucho tiempo viviendo en Europa, pero la importancia de Salmona es este uso del material, el uso apropiado de saber que tú estás en un sitio, que tienes un material local con una mano de obra especializada, que no tienes que exportar, que de hecho él más bien lo que hizo fue llevar esta cuestión del ladrillo colombiano a las casas que tiene Le Corbusier en París, que tiene un par de casas allí de ladrillo, que están influenciadas por Rogelio Salmona. Rogelio Salmona tenía en su despacho tenía un pequeño un sitio donde tenía todos los materiales, porque él, cuando quería hacer estas texturas, porque claro, son como, me recuerda mucho a la arquitectura árabe, ¿no? De Andalucía, que es como que sientes, como que oloras el material. Entonces él se ponía con su maestro de obra a diseñar más que en plano, que también, ¿no? Pero un poco acomodar los ladrillos de cómo había que ponerlos y cómo tú ves, y tu experiencia de cómo los has construido. Y esto González Lobo siempre lo habla con ese sentimiento y ese cariño de hacerlo desde allí con tu gente, ¿no? Otro referente imprescindible para entender la obra de González Lobo es Eladio Dieste en Uruguay. Eladio Dieste también murió en el año 2000
Y el ADIESTE se dedicó a llevar las posibilidades técnicas del uso del ladrillo latinoamericano a sus construcciones. La iglesia de la Atlántida es una de sus obras más emblemáticas, que trabaja esta doble curvatura en sus muros y cubiertas, aportando técnicas de cerámica armada. La cerámica armada junto a las formas autoportantes son en sí mismas es la mejor forma constructivamente y estructuralmente para hacer estas cosas. Y Eladio Dieste ha sido como el gran maestro de las cuestiones técnicas en América Latina hasta hoy. Que hoy tenemos a un referente muy joven en Paraguay, que es Solano Benítez, que es alumno de Eladio Dieste, que también está haciendo cosas muy innovadoras en cuestiones tecnológicas con el uso del ladrillo en los espacios. Y para entender a Eladio Dieste y a González Lobo, tenemos que mirar la escuela particularmente, o sea, Antonio Gaudí es también un referente importante en la obra de Carlos, pero particularmente las escuelas de la Sagrada Familia, con el uso del ladrillo armado, que dieron origen a Eladio Dieste y a González Lobo en sus bóvedas de ladrillo armado. Otro referente importante también para la estructura es Eduardo Torroja. Eduardo Torroja aplicó esta lógica estructural en el diseño de cascarones de hormigón armado, y esto es básico para entender a González Lobo después. Hoy todavía el Instituto Torroja es un referente en Latinoamérica y en Europa. Y la obra importante y clave de esto es el edificio del Frontón de Recoletos en Madrid, que empezó Eduardo Torroja a aplicar el concepto de la viga díptera, que después Carlos González Lobo lo adopta en sus bóvedas para vivienda en autoconstrucción. Haré una referencia a lo que son las propuestas técnicas de González Lobo en cuestión de cubierta, que son lo que él llama CGL1, Carlos González Lobo 1 y 2, que son bóvedas de hormigón armado sin encofrado y bóvedas de ladrillo armado sin encofrado también. Los primeros hallazgos formales del sistema CGL1 empezaron en el año 1958, por eso decía yo que era una manera paralela, que estaba Claudio Caveri en Argentina haciendo lo mismo, sin conocerse. Construye esta primera cubierta sobre metal desplegado en un pueblo de Ixpila, en Veracruz, para la maestra del pueblo. Ahí González Lobo pasaba los veranos. Estaba muy joven, recién graduado de arquitecto. Y entonces aquí ya vemos ciertas tendencias. Aquí las ventanas son botellas de vidrio. Estas grandes son las botellas de agua típicas de Ciudad de México, México, que se reparte, como ahora están aquí los caminos repartiendo esas botellas de agua grandes en plástico. Ahí se repartían en estos bidones de cristal. Vemos los muros de ladrillo. Entonces, buscando estas nuevas experiencias formales y estéticas, que más que una cuestión social en un principio, que también estaba por ahí, empezó a hacer como viviendas para sus primos, viviendas más privadas, donde empezó a experimentar la cuestión formal, pero aquí ya también vemos un poco el referente del tío con lo que hacía con aquellas pinturas y los colores y las formas. Aquí vemos una chimenea de una de las casas que hemos visto ahí, una pequeña capilla también en Ixpila, en Veracruz. Pero lo importante llegó cuando él adapta el sistema de la viga díptera de Eduardo Torroja para hacer bóvedas de autoconstrucción. Porque antes la bóveda normalmente, claro, le sujetaba en la parte lateral, con lo cual era bastante, bueno, el esfuerzo y el sistema de refuerzo de la bóveda era bastante más complicado. Que si la utilizaba uno como una viga, pues era un sistema mucho más fácil y más seguro, y se podía reproducir de una manera más fácil en autoconstrucción. Con esto se resolvió pues el problema del flambeo y el coseo, se consigue un equilibrio entre la misma forma autoportante, lo cual permitió que en las viviendas de autoconstrucción pasara de una losa plana, que también técnicamente era mucho más complicada de hacer, a crear una bóveda con el tercio del claro, que era lo ideal para hacerla, con lo cual tú podías reducir el coste de los muros, porque los podías hacer un poco más pequeños, pero ganabas en metros cúbicos habitables de las viviendas. Las bóvedas de entonces de hormigón armado sin encofrado se consiguen son bóvedas de metal desplegado, con lo cual
también abaratamos el coste de la cimbra o el encofrado de una losa plana normal y permite aumentar el volumen real habitable para los usuarios que se apropian del sistema. Aquí podemos ver el poco encofrado que se necesita para hacer estas construcciones. Lo único que, claro, realmente tenemos que tener una ayuda técnica porque el tipo de hormigón que se utiliza es distinto, tiene que ser un poco con muy poca agua, porque esto va sobre una tela de metal desplegado. Y podemos obtener bastantes ventajas. En principio, si comparamos lo que es una casa típica que se construye en autoconstrucción, que es la A, con lo que el modelo que podemos llegar a hacer, que es el modelo C, podemos ver cómo la superficie habitable aumenta en un 33,17% en concreto, pero el volumen habitable pasa de 32,40 metros cúbicos en la primera a 60 metros cúbicos en la segunda, con lo cual tienes bastante más volumen en metros cúbicos habitables. Y con el empleo del sistema de Carlos González Luna, los metros cuadrados en planta aumentan de 3 a 17, que es lo que hemos visto, un 33% más, y el volumen habitable aumenta de 32 a 60 metros cúbicos. Lo cual reduce el costo hasta un 25%. Si aplicamos el sistema en políticas de vivienda popular, se podrían entregar 4 viviendas o pies de casa, que se llama en México, por el coste de 3. Con esto González Lobo siempre hacía la broma de que en su momento, ¿no?, a David Copperfield le pagaban por desaparecer la Estatua de la Libertad. Y entonces él decía que utilizando estos sistemas en el sistema mexicano de producción de vivienda, tú puedes prácticamente reducir el coste de la deuda externa nacional, ¿no?, porque es una reducción de costos de vivienda. El otro sistema, que es el sistema de bóvedas de barro armado sin encofrado, que es el CGL2, está basado en las aplicaciones técnicas del Ladio Dieste con su cerámica armada, y lo que Mariano Arana y José Luis Lipni hacían, que son alumnos del Ladio Dieste, empezaron a hacer estas piezas prefabricadas de ladrillo, que le llaman las tabletas uruguayas o dovelas de flecha corta. Entonces, este sistema de González Lobo permite hacer una prefabricación de la techumbre, con lo cual permite también una participación colectiva en la autoconstrucción de las viviendas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en el sistema CGL1 era muy complicado que las mujeres pudieran participar en la autoconstrucción, porque era una técnica que tenías tú que subirte al techo. Pero aquí, claro, tú haces un poco un molde, con lo que tú limpias un poco el terreno, haces un molde, y sobre el molde tú puedes hacer en tierra la prefabricación de las dovelas, que vemos aquí que se van cargando, que tampoco pesan demasiado, y la gente, que normalmente las mujeres, que son las que están siempre a pie del cañón cuando hay que hacer autoconstrucción, que son las primeras en trabajar, pues pueden participar también en estos sistemas de autoconstrucción. Pues la cubierta entonces se fabrica a partir de las dovelas de barro armado, que se montan después en un encofrado mínimo, y al final se les aplica una malla electrosoldada y una capa de hormigón armado para enganchar toda la cubierta. Hay una variante de estos sistemas que Carlos González Lobo le llama CGL5, que es el gran galpón. Entonces la reflexión es la siguiente: tú partes de un prototipo normal, que es el que se va repitiendo por toda Latinoamérica, que es estas viviendas, la construcción típica, que te cuesta 100 unidades de coste. Si utilizamos el sistema de bóvedas de dovelas de barro armado, entonces podemos bajar la altura de los muros, ampliamos el espacio en metros cúbicos y reducimos el coste a 72 unidades de coste. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, podemos entregar un pie de casa que sea el doble de grande, que después las familias, conforme vayan teniendo los recursos, puedan irlo rellenando por el medio, utilizando también el sistema de CGL2? Entonces podemos ampliar. En el primero tenemos un volumen habitable de 54 metros cúbicos. En el segundo, ya bajando a un 72 unidades de coste, tenemos 71,5 metros cúbicos habitables, pero en el tercero podemos tener un volumen habitable de 107 metros cúbicos y reducimos el coste de 100 a 83 unidades de coste. Por eso es que cuando habla Julián Sala sobre la obra de González Lobo, siempre él habla que habrá que llenar América Latina de grandes galpones, porque es realmente como una cuestión importante de cómo reducir el coste real de la producción de vivienda
pero dándole a la gente el doble de espacio. Que esto en Chile se hizo con Julián Salas y Fernando Castillo, una variante, no con bóvedas, el sistema Andalucía se llamaba, el conjunto Andalucía. Y ahora hay un arquitecto joven chileno, solo que tampoco es, hay muchos que son detractores del hombre Alejandro Aravena, que es un poco, también está dentro del Star System de la arquitectura, pero ha hecho un proyecto bastante importante también en autoconstrucción y con participación de la gente, utilizando, sin saberlo, el sistema de gran galpón. O sea que es un sistema bastante eficiente. Del sistema de gran galpón pasamos a esto, que es así como ya la radicalización y ir desmenuzando cómo poder abaratar costos, y es lo que Carlos González Lobo llama la mesa habitable, que se entrega un pie de casa de 40 metros cuadrados, que es la cifra que normalmente se entregan en los estatutos oficiales del Estado para entregar pies de vivienda. Con el sistema del gran galpón podemos reducir el coste inicial de 100 a 64 unidades de coste, que indica un ahorro inicial de 36%. O sea que podemos ahorrar un 36% del coste inicial ya de la obra. Dicho de otra manera, con la mesa habitable se ofrece la posibilidad de entregar 36 viviendas más por cada 100 que se construyan con el mismo dinero, con lo cual los usuarios y autoconstructores irían acabando sus viviendas conforme tuvieran posibilidades económicas de hacerlo. Yo creo que este es el punto. O sea, como después de todo un análisis grande que se ha hecho a lo largo de muchos años González Lobo, yo creo que esta es la referencia, que por eso está la maqueta aquí que la he traído, que está aquí fuera, de las propuestas de Carlos González Lobo para vivienda en América Latina. Les traigo aquí 3 ejemplos concretos de aplicación de los sistemas de González Lobo, que es una manera de ver cómo el arquitecto puede ser capaz de traducir su aprendizaje técnico y ofrecerlo de una manera estética y viable a habitantes de bajos recursos, y cómo es factible también ensanchar el campo del conocimiento y la vivencia espacial que tiene el arquitecto, la visión del arquitecto, a través de un objeto construido y aportarle a los usuarios pobres esta especie de modernidad incumplida que nos ofreció el movimiento moderno en el siglo pasado. El primer ejemplo que traigo es la vecindad de Labradores, que está en Ciudad de México. Los antecedentes que nos llevan a entender este proyecto es el sismo del año 1985, el terremoto de Ciudad de México, que fue tremendo aquello. Toda la mitad del centro histórico se cayó, hubo mucha destrucción de vivienda, y la reconstrucción de la ciudad se hizo de 2 maneras. Una, la reconstrucción oficial, que era que el Estado ponía el dinero y hacía la tipología de vivienda que a él le parecía, y otra, que a la gente no le gustó esto, entonces ellos empezaron a buscar recursos propios con agencias internacionales, y la Facultad de Arquitectura ofreció el respaldo técnico a estos constructores. Entonces la diferencia fue que la que se hizo en autoconstrucción con la participación de la gente es esta que vemos aquí, que estas son fotos recientes, que vemos el mantenimiento, porque la gente se apropió del espacio, se apropió de la vivienda, y donde la gente no participaba, que se lo daban ya todo hecho, pues el resultado es este, ¿no? Que es un deterioro evidente. El taller José Revueltas de la Facultad de Arquitectura trasladó el taller de la facultad y lo llevó a la calle directamente. O sea, se daba clases en la calle con la participación de la gente, y se empezaron a desarrollar bastantes prototipos de vivienda sobre la necesidad del terremoto de México en aquella época. Se llegaron a hacer hasta 5 proyectos de tipología, siendo la acero la más rentable o la mejor de todas, pero la BGR2, que es de Vivienda José Revueltas 2, es la que se aplicó para el caso de la vecindad de Labradores. Este proyecto es para un conjunto de una vecindad que se desarrolla primero en torno a un gran patio de vecinos, donde todas las casas confluyen allí, y volvemos a recordar a Juan Legarreta con su vivienda obrera mínima, que le daba la importancia también a la gente. El patio. Tenemos la relación entre la cocina y el patio interior, donde realmente estaba
sea, que ahora, es que claro, esto puede parecer ahora como muy machista y tal, ¿no? Pero realmente la mujer sigue siendo como el alma mater de la familia mexicana, entonces la que tiene que tener relación y no está solamente metida en la casa, que ahí puede tener relación con las vecinas y tal, y conversar. Y entonces se aplicó el sistema de gran galpón para la vecindad, con lo cual la comparativa es, las viviendas oficiales costaban sobre los $4.900, contando que se entregaban 40 metros cuadrados con 2 habitaciones. Y en la vecindad de Labradores se pudieron entregar viviendas de 56 metros cuadrados por $800 de unidades de costo, o sea, aplicando el sistema de gran galpón y ofreciendo una vivienda con 3 habitaciones. Que eso siempre era importante porque la gente, cuando te entregaban 2 habitaciones, normalmente tienes la pareja, el hijo, los hijos y las hijas, ¿no? Entonces al final había lo que ellos, cuando esas reuniones con la gente de qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, siempre hablaban de esta promiscuidad, que llegaba a una edad en que los hijos tenían que separarse y no podían porque no tenían el espacio, ¿no? Aquí se les ofreció. A través de la experiencia arquitectónica solidaria podemos demostrar que es posible construir con la gente y educarla en el ahorro de las viviendas. Y había una cosa curiosa de estas casas, que una de las señoras lo que pedía era que ella, como nunca había tenido una casa propia, porque al final era todo muy complicado, quería tener su casa con un balcón en su habitación para las noches de luna llena, cuando hubiera, poder salir con su marido ahí y hacer el amor ahí en el balcón, ¿no? Y González Lobo lo cuenta como una anécdota, pero los balcones están en las habitaciones. Ya después la historia si pasó o no, ya no lo sabemos. Hoy en día todavía siguen ahí, funcionan. Otro proyecto es la escuela primaria de Ahome en Sinaloa. En Sinaloa hubo un desbordamiento de un río que se llevó a una población entera de viviendas. Entonces había que hacer la reconstrucción y los campesinos les ofrecieron nuevamente las viviendas oficiales, que es una tipología de vivienda que se hace igual en Ciudad de México que en Sinaloa, que tú estás a 40 grados centígrados a la sombra, con lo que ahí era un horno, ¿no? Entonces Enrique Ortiz, a través de Enrique Ortiz, se contactó a González Lobo para proponer una manera distinta de hacer las viviendas y se les ofrecieron esta tipología de viviendas empleando el sistema de Carlos González Lobo II, la mano de obra de los campesinos del lugar. Se utilizó la ventilación eólica natural, como podemos ver aquí. Se utilizó el ladrillo en cubiertas y muros, con lo cual también la cuestión térmica era muchísimo mejor. Se ahorraron muchísimo dinero en aire acondicionado porque no había que utilizarlo. Se hicieron los techos muchísimo más altos y se optimizaron los recursos iniciales. Por eso es que se dio el proyecto, porque la condición era, tenemos este dinero, si tú puedes optimizarlo y hacerlo mejor y más rendible, el proyecto es para ti, y se hizo. Con lo cual, los campesinos tuvieron, al hacer todas esas viviendas, aprendieron el sistema constructivo y después empezaron a lanzar a hacer más cosas. Con González Lobo que hicieron el proyecto para su escuela, que lo vemos también que se tenían que utilizar los mismos módulos que se utilizaban para las viviendas, ya que teníamos los moldes que ya habíamos visto antes, para volver a repetir las dovelas de ladrillo. Tenían moldes de hasta 20 metros de largo y mano de obra experimentada. Y la escuela se construyó totalmente toda en ladrillo, incluso utilizando las columnas como el propio ladrillo como encofrado para las columnas. Y esto nos recuerda un poco a la radicalidad funcionalista que Juan O'Gorman empleó en las escuelas en el año 32. Aquí ya González luego empezó un poco a jugar con solamente poner las bóvedas de una manera, y se hicieron estos baños para las escuelas utilizando así como una doble curvatura que nos acuerda un poco a Eladio Dieste, utilizando los mismos módulos de las dovelas de la bóveda, solamente que en doble sentido. Esto es curioso porque a esto los propios campesinos del lugar le dieron a llamar el techo de la palomita, porque parece así como unas alas de paloma. Y mucho tiempo después González Lobo, cuando volvió a ver la obra para sacar fotografías y tal, entonces le acercaba a la gente, pero un poco así como recelosos, y hasta que alguien se atrevió a decirle que entonces ellos, al haber aprendido también la técnica, ahora ellos fabricaban dovelas y vendían techos en gajos, como dicen ellos, en gajitos a los pueblos de al lado, ¿no?
con lo cual González Lobo, cuando cuenta esa anécdota, siempre es muy sensible para estas cosas, se suelta llorando, porque lo que él le querían ocultar era como que le estuvieran robando la idea de su tecnología, pero finalmente lo que él quería era que se apropiaran de la tecnología, y lo estaban haciendo y además estaban rentabilizándolo, con lo cual ya era como la hostia, ¿no? El tercer ejemplo que os traigo es la iglesia de San Felipe Mirasol, en el Estado de México. Este es también bastante bonito este proyecto, porque este proyecto empezó en el año 1970, y yo creo que todavía hoy hay cosas que ir haciendo. O sea, aquí la gente fue consiguiendo dinero, recursos. González Lobo llegó allí por, no me acuerdo, con una relación que tenía con una señora que tenía que ir a ver una cosa a este pueblo, y oiga, arquitecto, que mírenos los planos de una cosa que tenemos aquí. Y entonces a raíz de ahí empezó la relación de González Lobo con el pueblo de San Felipe Mirasol, y empezaron construyendo porque claro, después ahora veremos las cubiertas de la iglesia. Necesitaban enseñarle a la gente la técnica de cómo se hacían los cascarones de hormigón armado sin encofrado. Entonces que también con gente de la Facultad de Arquitectura, que venían alumnos, o sea, tú ibas allí a hacer como servicio social, y se les enseñó la técnica, y se hicieron primero se había que hacer una cancha de fútbol, y se hicieron los baños y los vestidores usando la tecnología, y fue lo primero que se construyó en el año 70. Estos baños, también la tipología en planta de estos baños está basada en unos baños que propuso Antonio Pastrana en los años 40 en Veracruz, algo parecido a esto, o sea, por eso me refiero que todo tiene un poco de relación. Entonces en el año 64 la comunidad de San Felipe Mirasol construyó lo que es la primera iglesia, que es esta pequeña capilla, porque a González Lobo le presentaron que ya tenían un proyecto y que querían que él se los llevara, ¿no?, como jefe de obra, un poco supervisor. Y cuando vieron el plano era esta iglesia que tenemos aquí arriba, que era como una catedral andaluza, una catedral gótica, con lo cual lo poco dinero que tenían ahorrado la población se lo gastaron pagando al arquitecto del dibujar el plano, pero no les dio ni para hacer la mitad de las excavaciones de la cimentación. Entonces, siendo realista, González Lobo les propuso hacer primero con lo que había una capilla abierta, y así se inauguró la iglesia de San Felipe Mirasol en el año 74. Luego ya en el año 1980 se cubrió la iglesia, ya utilizando la tecnología del metal desplegado, con un cascarón de hormigón armado sin encofrado, que se conformó ya el atrio, y en 1982 se construyó el campanario, que también vemos aquí un poco la reminiscencia gaudiniana de González Lobo en la cruz de cuatro puntas. La última ampliación de la nave se hizo entre el año 1996 y el año 2002, con lo cual aquí ya los pobladores de San Felipe eran ya unos verdaderos expertos constructores. Aquí vemos a González Lobo subido un poco dirigiendo las acciones desde el techo. Vemos el poco encofrado que se necesita para hacer este tipo de cubiertas, y podemos ver que realmente la crítica a la arquitectura de consumo masivo tiene que venir siempre acompañada de una propuesta alternativa real. O sea, yo creo que, como dice González Lobo, y se repite mucho, es la acción, o sea, la propuesta en la acción, ¿no? La alternativa arquitectónica que propone aquí González Lobo nos ha permitido a los usuarios de escasos recursos participar de un diseño arquitectónico participativo e incluyente. Aquí los vemos también en los andamiajes haciendo los cascarones. La tecnología apropiada ofrece a los usuarios soluciones a sus necesidades, así como capacitación constructiva, porque ya de aquí también mucha gente a lo largo de la historia del pueblo pues ya tenían como más valor en el mercado, porque tienen mucho mejor técnica como maestros de obra que un simple peón, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos a Carlos con sus maestros de obra. González Lobo aportó un sistema constructivo eficaz, reduciendo el coste, optimizando los recursos, lo que ahora podríamos denominar una arquitectura sostenible, y los pobladores están orgullosos de su iglesia porque la construyeron ellos, ¿no?, con el apoyo de su arquitecto. Ya esta es la última ampliación, que aparte ya vemos aquí que estamos haciendo unos vitrales de botellas, que también esa fue otra, porque ya la mujer de Carlos González Lobo, María Eugenia Hurtado, es una parte muy importante también del despacho de Carlos.
Entonces ella también con las mujeres del pueblo hacían recolecciones de cosas y constructivamente los vitrales son prácticamente obra de la mujer de Carlos, que también ella técnicamente participa bastante con la gente en la construcción del espacio. Aquí vemos un poco las cubiertas y una visión general del interior de la iglesia. Y entonces es importante, bueno, para mí esta presentación hoy, porque es, como decía Pedro, que Carlos González Lobo va encaminado en proyectar y construir para ese 80% del mundo que construye sin arquitectos, ¿no? Y esta obra del Mirasol podría ser o formar parte como de una especie de una narración, ¿no? De cómo poder consolidar y cómo construir tu propia historia a través de un objeto de arquitectura, cómo tú puedes ser en el mundo con la participación de un técnico que te capacite, que te permita pues eso, o sea, escribir tu historia o la historia de una generación, porque finalmente aquí, yo no sé cuántos maestros te habrán pasado ya, porque ya el inicial ya murió. La anécdota, por ejemplo, de esta obra también, que González Lobo, claro, él iba como parte de la facultad, que tampoco es que cobraba, pues si cobraba honorarios eran muy pocos. Y entonces una anécdota es que un sábado tuvo que ir a ver la obra porque estaban haciendo alguna cuestión de los cascarones de estos y había perdido su cheque de la universidad o se lo habían robado, o sea, el tipo había ido como de muy mal humor, ¿no? Y al llegar allí tuvo problemas técnicos y estaba todo así como, hostia, ¿pero qué habéis hecho? Y la gente estaba, hasta que alguien le preguntó qué había pasado y se enteraron de que había perdido su dinero y tal. Y al lunes siguiente, esto fue un sábado, y el lunes siguiente a primera hora de la mañana le estaban tocando la puerta, que habían hecho una recolecta de dinero en el pueblo y le traían así un montón de monedas, ¿no? Son de estas cosas que por eso digo que es como construir la historia, ¿no? Para empezar un poco ya a terminar la charla, hay algunos como proyectos sueltos, porque claro, la obra de González Lobo pues sigue hasta hoy, sigue produciendo. Entonces, podemos por una parte decir que el rescate histórico de los avances culturales de otros es importante también asumirlos como una mochila en la espalda que nos permiten después avanzar hacia otros terrenos, ¿no? Y que podemos realmente, a partir de estos análisis, crear una posibilidad técnica que genere una otra posibilidad de cambiar la realidad social de la gente. Este es un proyecto que se hizo para los indios de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que le llaman la iglesia del pinole, que el pinole es esta especie de polvillo que es muy difícil de tragar, se tiene que mezclar con agua, que es como una especie de chocolate, que de hecho la anécdota con esto en México que dicen que es muy difícil silbar y comer pinole al mismo tiempo, o sea, que haces una cosa o haces otra, ¿no? Y entonces ellos fueron, ¿qué es lo que ellos producían en aquel pueblo? Entonces fueron haciendo una especie de bolsitas de pinole y lo fueron a vender por ahí por los otros pueblos, juntando dinero, y luego pidieron ya la ayuda técnica de Carlos y se ha hecho esta otra nave, esta otra iglesia, que era a partir de esto, que esta era la realidad de esta gente, pues se les ha conseguido construir su iglesia con su identidad, sus colores, su manera de vestir, y se vuelven de nuevo los vitrales ya un poco más sofisticados y mejor hechos de los de la iglesia del Mirasol. Se ha hecho otro proyecto bastante importante para refugiados de Mauritania, con una variante de las bóvedas, con bóvedas de yeso, con la participación de Julián Salas y proyectos de González Lobo, y las casas están hechas en África con otra nueva tecnología. Ha hecho Carlos, por ejemplo, esta propuesta de vivienda para desastres que llama él, porque en Haití todavía hoy hay gente que sigue viviendo en campamentos, que sigue sin actuarse, sigue sin hacerse nada. Entonces propuso esta cuestión de hacer a través de una lona, poner lo primero, montar ahí un chiringuito para después poder hacer las bóvedas y poderlas llevar y poderlas hacer con otro tipo de tecnología. Con participación de la Universidad de Sevilla, Esteban de Manuel, se han hecho también colaboraciones solidarias en Nicaragua, utilizando el sistema de Gran Galpón, el sistema CGL2 de vivienda, y se han hecho estas viviendas en Nicaragua para maestros. Se han ido haciendo variantes, ya la misma gente que conoce las técnicas de González Lobo, se han hecho estas otras transferencias tecnológicas con riestas de bambú, metal desplegado, hormigón armado.
Y el gran sueño como de González Lobo, que es lo que él llama lotificación densa, que son unas ramificaciones de lotes en Z, en S, en cruz, para minimizar los recursos que tenga que tener una vivienda, para bajar los costes. Entonces ahora está como muy metido en esa cuestión de cómo hacer ciudad, cómo contener las grandes ciudades latinoamericanas que siguen con este crecimiento brutal, cómo ponerles límites a las ciudades. Entonces está haciendo proyectos para puentes, muros habitables con coches encima. Y todo parte de este esquema básico que es como el sistema, el documento cero que llama él, que son módulos espaciales que se pueden ir tipificando, se pueden hacer lotificaciones, implantaciones de lotes, se pueden hacer los módulos de vivienda utilizando los sistemas constructivos, viviendas que crecen en semilla, que pueden ir creciendo conforme la gente tenga recursos, que volvemos de nuevo a generar como tu propia historia, porque todas estas viviendas en semilla que vienen de la herencia de Juan Legarreta y Juan O'Gorman en el México de los años 30, es una manera de consolidar tu historia y a lo largo de 15 o 20 años poder tener tu vivienda. Y luego tenemos estas cuestiones de las excretas y tal, que viene un poco de parte de su padre técnico en salubridad también, que le interesaba que la gente no se enfermase por tener los drenajes ahí mal puestos. Bueno, podemos decir que es posible proyectar y construir una arquitectura que se entrometa. Yo creo que es lo que necesitamos hoy, entrometernos un poco más con la realidad y aportar soluciones a las graves problemáticas de habitabilidad y pobreza extrema y marginalidad de muchos pobladores de escasos recursos. También es posible desde la arquitectura reivindicar el derecho de los ciudadanos de escasos recursos para que puedan acceder también a una arquitectura de calidad o arquitectura de autor, que le llaman. Y que es posible proponer espacios arquitectónicos apropiados a los recursos de los pobladores pobres, dejando de lado la tesis aquella de que los pobres solo merecen lo que tienen porque no pueden pagar más. Desde nuestra visión alternativa o apropiada, me gusta pensar, creo que podremos, todos estos años de investigación que Pedro, Carlos los van haciendo y consolidando en proyectos reales y proyectos concretos, yo lo llevo, lo que yo digo, construyendo como arquitectura de palabras, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a concebir una nueva ética de cómo mirar la arquitectura, cómo mirar los problemas, para que ese 80% del mundo que no tiene nada, lo podamos incluir, porque lo necesita todo y desde ayer, como digo yo, ¿no? Porque podemos seguir haciendo esta arquitectura de la parte izquierda, pero hay mucha gente, muchos locos, que digo yo, muchos loquitos que estamos haciendo otra alternativa a la necesidad del mundo, porque si seguimos por este camino de construir por construir y crear esculturas arquitectónicas que vendan y que fotografíen en revistas donde la gente normalmente no sale, pues podremos llegar a algo como lo de la izquierda. Pero si nos metemos, si nos implicamos, también podemos crear una ciudad para todos con participación ciudadana y participación técnica. Porque claro, siempre cuando uno habla de estas cosas es así como que todo el mundo se empieza a emocionar y todo quiere tener un mundo mejor, pero cuando dicen ¿y tú qué vas a hacer? Ahí normalmente nos quedamos un poco parados y callados, ¿no? Para terminar quería, sobre esta base de José Luis San Pedro, que también se nos ha muerto hace poco, que habla sobre el miedo, quería leerles una cosa que escribí hace tiempo, que se llama El siglo XXI y el miedo. Francia está medio paralizada, protestando, gritando, rebelándose, excavando, de nuevo entre adoquines y rebuscando la arena de playa. El hambre crece, la no infancia se extiende, los sueños se interrumpen, el miedo lo inunda todo y nos frena, y nos silencia, y nos difumina, y nos diluye, y nos pierde, ante los gritos insoportables de todos aquellos que han organizado la incertidumbre, el caos, la contrarrevolución, la ignominia. El hambre, el maltrato a las mujeres, el no pan ni agua. Francia está medio paralizada intentando que sus engranajes se muevan, palpiten, griten, aceleren a nuestro adormilado mundo que pone la otra mejilla siempre que se trata de señalar con el dedo a los culpables. Pues simplemente aquí dejo estas disertaciones, espero que haya sido interesante. Y había una frase en un congreso que dictó Juan Legarreta en el año 32,
hablando sobre que no podíamos hablar de arquitectura cuando la gente vivía en jacales, ¿no? En cuartos redondos, y terminaba su disertación diciendo, estetas y retóricos, ojalá mueran todos, harán después sus conclusiones. El debate está sobre la mesa. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, de fondo dejo este vídeo sobre la iglesia de San Felipe el Mirasol, para que vean que existe, que no son solo fotografías. Solo que le he quitado la voz porque si no, no. Le ponemos voz porque es un poco larga esta, creo. Sí, pues sí. Para poner el sonido. Porque además cuando llega Carlos siempre a sus obras, están solas, no hay nadie, y de repente empieza a aparecer la gente, arquitecto, ¿cómo está, arquitecto? Y le regalan las tortillas, le da salsa, es una cosa... Es como que viene su arquitecto a visitarlos, ¿no? Esta es su mujer, María Eugenia Hurtado. Y las señoras recopilamos utensilios, ropa usada, y entonces hicimos una sala para poder comprar todo lo del vitral. Pero el chiste de este vitral es que cerrado tiene un color y abierto se van combinando colores padrísimos. Por adentro. Como está la imagen de nuestro Señor con el mayor de los respetos. Yo no lo quería molestar, esto es su trabajo, yo no tenía que ver en eso. Mira el sol como entra. Realmente es espectacular, porque esto está hecho en autoconstrucción, son tecnologías, es brutal. Como dice Julián Salas, que lo fácil es hacer como una gran obra con 30.000 millones de euros, ¿no? Pero hacerla con 4 duros es lo más complicado que hay. El altar ya se va a quitar porque ya para que tengamos y por ejemplo la virgen que está le tiene que hacer el contrato. Y aparte lo importante aquí fue en el año 82, que fue que se puso la campana, porque entonces el San Felipe Mirasol era pueblo ya, porque antes era como un conjunto de casas, pero hasta que no tienen la iglesia con un campanario, no era un pueblo, ¿no? Entonces era también una cuestión de idiosincrasia muy importante, muy característica.
Y anteriormente, de ese lugar a ese lugar también teníamos vitrales, porque esto era jardín, ¿sí? Pero entonces fue de alguna manera eliminar la tengo aquí, nada más para proteger un poquito de la mano. Estaba yo contando que habíamos hecho el patronato de la comunidad que tuvo que encargarse del cambio. Sí, pusieron el bandán, pusimos el cuadro, entonces cuando ve que le dije que ya nos íbamos a salir, pero no queríamos ir a después del sí, y ya no alcanzamos a hacer lo que no sabíamos, que habíamos quedado, es que tenemos que hacer todavía el diseño para dónde se van a poner los vehículos. Le hicieron mucho, sí. Entonces, pero no te puedo, por ejemplo, es que tienes antenones, hace cuenta que algunas bancas hacen la música, esa música se puede recuperar. Entonces, como no hay juegos que representan la música, es como cuando se nos va. Entonces, después te hacen una cosa donde está toda flores y todo, desde el comandante, las cimas de las antiguas madrinas tienen que tener mucho cuidado. Estos se fueron a hombres naturales y los pusieron de trabajo. Entonces, una de esos usos es que voy a ver todo esto, una de las vigas de madera y todo se la tienen guardada por ahí. No, la tienen guardada ahí en el salón de estudios. Todo lo que se va a tener que picar para que la nuestra. Le creyera que tenía que ir abriéndose como una varilla, porque ellos lo ponen recto. Y a fin de cuentas, pues ellos se apropian del... Mira, aquí está una de las bolitas del alambre recocido. ¿Ves? Pues te digo, está trenzado el alambre recocido y lo importante es lavarla, limpiarla muy bien y ponerle un tapón de periódico para que no se te meta la mezcla. Sí, porque si no... Y tienes que dejarla muy escurrida, porque si no está bien escurrida, está vaporizando, entonces te opaca la luz. Sí, ahora sí que se enfría en la noche y se vuelve a calentar en el día. Entonces tienes que cuidar mucho de Sí, pues si no lo voy a ver, se mantiene sucia. No, y todavía hasta me quedé con algunas botellas. Capillas se han roto botellas. Porque Carlos hizo, con Claudio Ceballos, él empezó a hacer las botellas, pero acostadas en la capilla del taller de Frivueltas participó. En la capilla que está en mi casa, en San Mateo. Ellas eran acostadas, las de Claudio. Y entonces, ¿cómo se llama? Ahí se han roto mucho de las botellas. Y aquí mismo siempre respeto, eso fue lo que me gustó de la... Sí,
alturas. Ya la cuesta, ya vi cómo va el iglesia. Y es que yo le platicaba, ¿por qué no me hace usted como un paisaje? Que sea el campo verde abajo y de repente algunos tonos de su color. Ahorita no conseguimos tantos azules, es vino francés y cuesta más caro. En cambio la botella Claro, que eso no hay. es muy poco, pero es vino alemán, vino blanco. Pero la que tenemos El que acá, tuvo el hermano de... Y en cambio aquí no haría yo. Esa era la escuela primaria, allá era la casa del maestro. Y entonces empezaron por hacer una nueva escuela primaria y esto es lo primero que se hace. Entonces aquí es, en realidad la entrada de las estas son las bóvedas de ladrillo. Desde aquí, si te fijas, está la línea. es que tú debes entrar, tú estás entrando por el lateral. Esta es la entrada que ahora se modificó. Porque antes además entrabas del ladito. Ahora no, si ese reventón lo sacamos desde, ahora sí que le digo, Carlos, hay que centrar la entrada de noches. Por eso está, si te fijas, está más larga esa a la de allá, pero con el eje sí corresponde. Tómale así la curvatura del aire. Con el humo de los esquites para que se les antoje, nada más. Eso se lo tiene que platicar a los jurados. Y ve el contraste. Sí, sí. Ellos quieren ser ciudad. Y ahorita de verdad que está bonito ver. Y tiene más angular, el mío es más corto. Sí, este tiene más ángulos. Duramos ahora por fuera, muy bueno. Trabajando así. Siempre veníamos a playa. No, pues ya les toca a los niños, a los más jóvenes. Nos dieron de baja. Ya nos dieron de baja, ahora ya les 70. Ah, ¿tiene 76? Sí. Ustedes más Entonces ya le tocaba descansar. Buenas, ¿cómo están? Señora, ¿cómo le va? Pero ahí es otra vez que las gárgolas deberían de haber hecho unas palomitas, una... O sea que esas cuando las hicieron tú no estabas en el momento de que las terminaron. Sí, pero las dejas y llegas y las modificaron y qué haces. Ahora los burros. Esas varillas están esperando otra cruz de aquellas, pero pues cuando haya tiempo. La de arriba de todos, porque las otras ya las podían haber cortado, ¿verdad? Ya, pero nunca hemos llegado hasta ahí, pues ya es. Esta obra no tiene tamaño. No, pero Dios, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Quién sabe? Decidan o no decidan. No van a poder hacer nada, pues esta no la vuelven a hacer nunca. ¿Cómo van a tirar eso? Ahí está el ahorro acumulado de 30 años de todo el pueblo. Lástima, ¿verdad que sí? Ya está. Muchas gracias.